En el cenáculo que se encuentra allí en Jerusalén, fue adquirido en 1336 por exactamente, por los reyes de Nápoles, Roberto y Sancha de Mallorca. Y fijémonos cómo aquí esto está secularizado desde el día de la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Por eso es muy triste, porque aquí no hay signos religiosos. ¿Dónde se supone que estaba la mesa? ¿Y dónde estaban sentados? Estaba aquí en el plano superior, en un piso superior, así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Claro, porque aquí abajo los judíos tienen el lugar de la sepultura del rey David. Y arriba es donde está este sitio donde se instituyó la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. Recuerdo que en el 2004 el presidente americano George Bush habló con el embajador de Israel ante la Santa Sede para que se nos concediera a nosotros los católicos el permiso para poder celebrar aquí la misa, porque en este lugar solamente 3 pontífices han celebrado la misa. En primer lugar, Pablo VI en 1964, en segundo lugar, el Papa Juan Pablo II en el 2000. ¿Hay imágenes de eso? ¿Hay videos? Buscalo, sí, hay videos. Y después, en tercer lugar, el Papa Francisco en el 2014. Fijémonos cómo esto actualmente es una sala de estilo gótico que fue restaurada en el siglo XIV. Y aquí, en 1523, expulsan a los franciscanos que estaban en este sitio y pasa a ser una mezquita. Por eso en este lugar encontramos un semicírculo que pertenecía a la mezquita, que es el Mirab, donde los musulmanes miran a la Meca, y después el Mimbar, que es donde el imán predica. Pero yo quisiera detenerme en algo importante, porque, bueno, aquí lo que pedimos es que nosotros los católicos pudiéramos celebrar la Eucaristía aquí en esta parte, por lo menos para poder mirar el sitio donde se instituyó la Sagrada Eucaristía. Desde afuera. Exactamente. Pero hay un capitel que mantiene el único signo de la Eucaristía. A ver si lo pudiéramos ver, que es donde está un pelícano. ¿Por qué el pelícano? Exactamente. Esto es lo único que queda. Y a mí me llama la atención porque yendo a Israel, ninguno de los guías habla de esto. ¿Y el pelícano qué es? Es el ave que se pica con el pico, valga la redundancia, el pecho y transmite la sangre a sus crías para que no mueran. Y entonces es un signo de la Eucaristía porque Jesús dona su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos vida. O sea que este lugar para nosotros es muy importante y es el sitio donde Jesús lava los pies a los apóstoles. Y además algo muy importante, ¿no? Porque dice que se sacó sus vestiduras, se colocó la toalla, pero después el Evangelio de Juan dice que se pone las vestiduras, pero no dice que se sacó la toalla, como un signo permanente del servicio, ¿no? Celebrar la misa implica también tener esa actitud de servicio. Contanos una cosa, ¿qué se come ese día? ¿Qué comieron en esa última cena? El panásimo, panásimo, estaban celebrando la Pascua, ¿no? Pan y vino. Pan y vino, sí, sí, sí. Por eso Jesús lo distribuye a todos, incluso a aquel que lo va a traicionar y a aquel que lo va a negar, ¿no? A Judas. Como es Judas, y el que lo va a negar 3 veces, como es Pedro. Sí. Jueves. ¿Y el viernes, mañana? Bueno, el Viernes Santo, recordemos que ahí tenemos que hacer memoria y también es un día de mucho recogimiento, porque ahí pasamos a Getsemaní y ahí encontramos una basílica que es la Basílica de las Naciones. ¿Por qué se llama así? Porque 12 naciones, entre ellas varias europeas, pero de América Latina, tenemos Argentina, Brasil, Chile y también México. Colaboraron para poder levantar esa iglesia. A ver si pudiéramos ver el sitio donde está la piedra donde Jesús sudó sangre. ¿Y por qué se llama de las naciones? Porque hubo 12 naciones, entre ellas Argentina. De ahí pues que en una de las columnas arriba se encuentra el escudo nacional argentino. Porque esta basílica que se construyó entre 1919 y 1924, Argentina cooperó con dinero, por eso hay que pensar, ¿no?, que hemos sido nosotros una nación muy potente, digamos, una nación muy rica como para poder ayudar en este caso a que se levantara esta basílica. Y aquí dentro está esta piedra, que es donde Jesús sudó sangre. Yo sostengo que aquí Jesús sufre la pasión moral, es decir, la pasión del corazón. ¿Por qué? Porque ya ve aproximarse que Él va a morir en la cruz. Y entonces aquí se produce un fenómeno físico que es la hematohidrosis. ¿Qué pasa? Cuando los vasos capilares en las glándulas sudoríparas se rompen y entonces la persona suda sangre y agua.
y sudor, ¿no? Sí. Y entonces, ¿eso a qué se debe? A un momento de estrés extremo. Por eso es muy difícil que una persona sufra hematohidrosis. Pero Jesús estaba sufriendo y también viviendo en un grado extremo la angustia y el estrés por lo que se venía, ¿no? Por eso este lugar es muy importante. Yo siempre que voy celebro la misa sobre este altar y aquí la gente puede tocar esta piedra que es muy significativa, ¿no? Claro, porque obviamente. indica el sufrimiento moral del corazón de parte de Jesús. Algo que ocurrió hace 2024 años. Exactamente, exactamente. Y aquí fue también el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Pablo VI. Y después de aquí Jesús es llevado por los soldados romanos a la casa del sumo sacerdote Caifás. Aquí dentro se encuentra la casa del sumo sacerdote Caifás. Recordemos que en ese tiempo el sumo sacerdote era Caifás, pero venía de una familia corrupta porque el suegro de él era el sumo sacerdote Anás, que deja en el puesto de sumo sacerdote a su yerno Caifás. Y precisamente aquí viene Jesús de noche. Esta es la iglesia que se conoce como el nombre de San Pedro in Gallicantu, porque aquí afuera estaba Pedro, a la luz del fuego, se estaba calentando, y entonces allí le preguntan, pero tú no eres uno de esos que sigue a este hombre, pero tú no eres un discípulo de este que se dice Jesús, y tú tienes un parecido por la parte física externa a los galileos, por lo tanto tú debes ser Galileo. Bueno, y las 3 veces Pedro dijo que no, y cuando pasa Jesús frente a él dice que lo miró, y ahí cantó el gallo 3 veces, porque ya se lo había predicho Jesús. Pero aquí es impresionante porque es llevado a la noche, el juicio no se podía celebrar de noche. Los judíos no aceptaban un juicio nocturno. Y entonces Jesús es depositado en un pozo. ¿Cómo es depositado en un pozo? Es largado a un pozo, que nosotros lo podemos visitar ahora. Incluso lo largan allí para que no se pueda escapar. Estuvo en un pozo. Estuvo en un pozo, sí, y seguramente que allí... Esperando la muerte al otro día. Esperando el juicio. El juicio. Porque de ahí tiene que pasar al Sanedrín, que estaba aquí precisamente en este lugar. Pero aquí pensamos que Jesús rezó el Salmo 88 como buen judío, que dice, me has largado a lo hondo del abismo, a una fosa oscura. Y ahí es un lugar donde Jesús espera que lo saquen. Cuando llega el día siguiente, estamos en un Jueves Santo, el Viernes Santo, entonces allí va al Sanedrín. El Sanedrín que estaba compuesto por los sumos sacerdotes, los ancianos, y estaba integrado por 70 miembros. Entonces Anás primero lo llevó aparte, en privado, le hace un interrogatorio y dice, ¿quién sos vos? Porque vos te presentás como rey, vos sos hijo de Dios, ¿quién sos? Y después comienza a juzgarlo el Sanedrín, pero el Sanedrín dice, nosotros tenemos que enviarlo a la autoridad romana. Por eso de aquí... Y ahí aparece Poncio Pilato. Exactamente, de aquí pasa a un lugar que era donde vivía Poncio Pilato. Recordemos que Poncio Pilato, este lugar se llama Litóstrotos, que significa un empedrado. Aquí vivía Poncio Pilato, pero cuando venía a Jerusalén, estábamos cerca de la celebración de la Pascua. Por lo tanto, en Jerusalén venían cerca de 100.000 y 250.000 peregrinos. Siempre había litigio, reyertas, enfrentamientos. Entonces, recordemos que la función del gobernador de la provincia de Judea tenía como finalidad poner ley y orden, y a ellos les importaba cobrar impuestos, esa era la finalidad. Por eso, digamos, a Pilato no le interesa la parte religiosa, sino la parte política. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí recordemos que Pilato viene a Jerusalén, pero él vivía en Cesarea Marítima, que es una ciudad impresionante. Mientras Jesús estaba metido en un pozo, Pilatos estaba aquí sí, durmiendo. Exactamente. Después llega Jesús aquí, porque aquí estaba el pretorio. Recordemos que pretorio viene de pretor, líder, y digamos estaban los altos magistrados del imperio que vivían aquí. Recordemos en la época de la República, que va del 509 a.C. al 27 después. ¿Y cómo llegamos después a Poncio Pilatos lavándose las manos? Y bueno, aquí está Pilato. Aquí se burlan de él, le sacan las vestiduras, lo visten como un rey, se burlan de él, lo escupen, etc. Y entonces Pilato sale a la multitud que estaba reunida afuera. Recordemos que los judíos no podían entrar a este sitio porque quedaban impuros. Claro. Entonces Pilato salía y les iba comentando acerca de cómo iba el juicio. Y al final les dice, bueno, ¿ustedes a quién quieren que les suelte yo? ¿A Barrabás o a Jesús? Que era un delincuente. Un delincuente. Pero curiosamente, Pilato dice, yo no encuentro culpa en este hombre.
Ahora, hay algunos que dicen, bueno, el tema del lavado de manos de Pilato. Mire, yo no le doy tanta importancia a eso. Se encuentra en Mateo 27, 24, el texto. Pero ¿sabe por qué? Yo tuve un profesor en el Instituto Bíblico de Roma, Ignace Lapoterie, belga, que decía que era imposible que un romano se lavara las manos. Eso pertenecía a un judío que estaban especializado en el tema de las abluciones. Por lo tanto, lo que quiere significar el texto sagrado es que él vivió la indiferencia, como diciendo, miren, yo no tengo nada que ver, arréglenselas ustedes. Porque además, recordemos que los judíos no podían imponer la pena de muerte, la crucifixión, porque eso pertenecía al Imperio Romano, el ius gladii, con 2 i finales. Y entonces la pena capital, la muerte en cruz... Esa la decidió Poncio Pilato. Exactamente. Y Poncio entonces Pilato. de ahí se lo llevan ¿a dónde? Al Monte Calvario, la Basílica del Santo Sepulcro. Es interesante. ¿Eso el mismo viernes? Esto sería el viernes, El claro. mismo viernes. El mismo viernes. Muy bien. Lo llevan. Fíjate que esta construcción, bueno, la Basílica del Santo Sepulcro fue ideada por Constantino. Pero fijémonos que acá hay 2 puertas, pero una está tapiada. Claro. Porque Saladino, cuando vence a los cruzados, en la batalla de los Cuernos de Jatim en 1187, dice, yo voy a tapar esto porque voy a extinguir a los cristianos. No va a ser necesario 2 puertas porque no va a entrar tanta gente, porque los voy a liquidar a todos. Y además, ¿qué hizo? Sacó las campanas, los campanarios, que llamaban a los cristianos a los oficios litúrgicos. Y entonces, aquí entran, es curioso también que esta puerta no la abren los cristianos. La llave la tienen desde la Edad Media 2 familias, Judé y Nuseibei, que son familias musulmanas, de manera tal que no se puedan pelear, podemos decir así, ¿no? No puedan litigar. Y después viene el Vía Crucis, ¿no? Bueno, no, ya tuvo el Vía Crucis. Ya tuvo. Desde la Torre Antonia, la fortaleza de la Torre Antonia, donde estaba Pilato, hasta... Vos hoy me contabas, son 600 metros. Son 600 metros, sí. Y desde allí comienza esa vía de dolor. Pero a mí hay 2 estaciones, diría 3, que me llaman la atención y me impactan fuertemente. Primero es la 4ª estación, donde Jesús se encuentra con su madre. Y yo cada vez que estoy ahí pienso en las madres que pierden a sus hijos. Pensemos también nosotros ahora en la guerra, víctimas del narcotráfico, de la adicción, etcétera, y que realmente sufren. Y yo pienso ahí, ¿no? La madre que pierde un hijo no supera en este mundo nunca esa situación. Claro, obviamente. Y yo pongo como ejemplo a mi abuela, si me permitís, ¿no? Falleció a los 103 años. Mi abuelo lo mataron los republicanos en la época de la Guerra Civil Española. Y mi abuela tenía 5 hijos y estaba esperando el 6º. Nace el 6º y se murió de hambre. No había que darle de comer. En plena guerra. Y entonces, y me acuerdo que hasta el último día mi abuela lloró ese hijo. Y cada vez que paso por la 4ª estación me acuerdo, ¿no? Y rezo por todas las madres que sufren. Y también pensemos en todas las madres que nos están viendo que han perdido sus hijos. Claro, obviamente. Nunca se supera esa situación. Supervivir a un hijo para un padre debe ser tremendo. No, terrible. Tremendo. Y después la 5ª estación, donde Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y la 6ª estación, donde la Verónica enjuga el rostro ensangrentado de Jesús. Sí. Por eso esas 3 estaciones son claves, ¿no? Después, ingresando aquí, está el Monte Calvario. Alguno puede pensar, bueno, el monte es muy alto. No. Es una simple colina de 4 metros. Y aquí está el lugar. Aquí nos arrodillamos nosotros. Aquí tocamos. ¿Por qué? Porque en este sitio estaba la cruz de Jesús. Recordemos que aquí estaba el palo vertical. Jesús en el Via Crucis llevó el patibulum, la parte horizontal. Cuando llegó a este sitio, lo colgaron en la cruz. O sea, en ese exacto lugar, en este fue lugar colgado... donde está esta mujer arrodillada, ahí nosotros tocamos con la mano el pozo donde estuvo la cruz. Y es muy impactante. Impresionante. Eso. Es muy impactante eso. Y además recordando todo el dolor de Jesús, porque acordate que los crucificados, en el caso de Jesús, murió por asfixia. ¿Por qué? Y bueno, el hecho de estar crucificado le llevaba a que el corazón se aceleraba, porque trataba de acelerarse buscando sangre que no existía. En segundo lugar, la presión sanguínea bajaba, precisamente eso producía desmayos o colapso. Y en tercer lugar, los riñones no producían orina para mantener el volumen de líquido dentro del cuerpo. Y después, en cuarto lugar, tenía una sed espantosa, precisamente por todo lo que había
dejado de sangre a lo largo del camino. Y por eso moría por asfixia. La agonía se produjo y se prolongó durante 2 horas en el caso de Jesús. Tremendo. Y después de aquí fue llevado al lugar donde fue envuelto en el sudario, que es muy curioso porque el sudario no es simplemente un manto, una sábana, era una sábana nupcial. La sábana nupcial que se ponía en el lecho nupcial el día de la boda. Con lo cual significa esto, y tiene también un sentido muy profundo, porque fue sepultado de esa manera. ¿Esto qué significa? Que la vida está casada con la muerte. Ahora, pero la muerte no tiene nunca la última palabra. Y entonces Jesús resucita, que es donde vamos a ver el Santo Sepulcro, que fue este es el edículo. Edículo significa pequeña construcción, que en 1810 sufrió un incendio y después últimamente fue restaurado gracias a la Universidad Tecnológica de Atenas. Aquí se ingresa a este lugar. Este sitio está custodiado fundamentalmente por los griegos ortodoxos, pero hay un statu quo de 1852. ¿Ahí adentro qué está? ¿El lugar? Ahí adentro está el Santo Sepulcro. Por eso. Ah, el Santo Sepulcro está aquí dentro. Ahí mismo. Exactamente. Este sitio está custodiado por los griegos ortodoxos, por los católicos, representados por los franciscanos. También tenemos los armenios, tenemos los coptos, tenemos los etíopes y tenemos los sirios. Esas 6 confesiones religiosas custodian este sitio. Ahora veamos el lugar donde Jesús fue sepultado, que no tenía él un sepulcro, sino que se lo prestó José de Arimatea, se lo cedió. Y entonces era un sitio excavado en la roca, y eso es lo que vamos a ver ahora, si podemos. Allí, aquí fue el presidente de la República Argentina. Este es el Santo Sepulcro. Y aquí lo vemos rezar. Yo me alegro porque está muy bien que el presidente vaya a los sitios judíos, pero no debe olvidar que la mayoría de los argentinos somos católicos bautizados. Claro. Y era fundamental que él fuera a este sitio de la Basílica del Santo Sepulcro. Y es un lugar muy conmovedor, ¿no? Y aquí vino María Magdalena buscando el muerto en la noche del Sábado Santo, y se le aparece el ángel y dice: no busquen entre los muertos al que está vivo, ha resucitado, no está aquí, que es la gran noticia, ¿no?, de la Pascua. Jesús no ha muerto. De hecho, este sepulcro está vacío. Nosotros no encontramos aquí un cadáver. Jesús vive con nosotros, ¿no? Claro. Y por eso digo, la Pascua es un llamado a la esperanza muy fuerte. Por eso no me gustó lo que dijo un mandatario provincial, que señalaba que en Argentina se va a acabar la esperanza. Sabe que esto es muy triste. Yo creo que los políticos... lo dijo Yar Llora. Sí, tendrían que tener en algún momento se acaba la esperanza. Exacto, tendrían que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre recuerdo la caja de Pandora. Cuando Pandora abre la caja, salieron todos los males, pero en el fondo estaba Elpis, que en la mitología griega es la diosa de la esperanza. Y yo le haría también un llamado de atención en el sentido de recordar lo que es la esperanza. Hay un adagio latino que dice homo viator spe erectus, es decir, lo que mantiene al hombre, a la persona humana de pie es la esperanza. Nosotros estamos cansados de vivir crisis continuas y permanentes, necesitamos de la esperanza. Y también recomendaría leer ese libro maravilloso de Charles Péguy, el poeta y escritor francés, en su libro El pórtico del misterio de la segunda virtud, donde dice: las 3 virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. La fe y la caridad son las hermanas mayores, pero hay una menor que es la esperanza, que es precisamente la que, tomada de las manos, le permite a las otras 2 mayores avanzar. Nosotros necesitamos que nos hablen de esperanza y sobre todo tenemos que colaborar todos. Estamos cansados de profetas de desventuras y creo que este es el desafío de la Pascua: ser creadores y artífices de esperanza, no de derrotismo. Gracias, querido Manolo. Gracias a ustedes. Por enseñarnos siempre. Gracias.